Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro programa Laicos en Acción. Durante este mes hemos presentado los distintos conjuntos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero no hemos estudiado dos temas que son muy importantes. Uno es el Apocalipsis y el otro tema son los otros escritos, que serían en este caso los otros escritos, las cartas que no estudiamos cuando estudiamos el cuerpo juánico, que se estudian las 3 cartas de Juan, ni son las cartas de Pablo, porque esas se estudian cuando estudiamos a Pablo y el paulinismo, que estudiamos las cartas paulinas y las cartas que escribieron sus discípulos o seguidores, incluyendo la carta de los Hebreos. ¿Por qué son los otros escritos o también llamadas cartas católicas o universal? Porque estas cartas tienen la particularidad de no tener un destinatario concreto, son cartas abiertas dirigidas a una comunidad. Entonces, por eso son cartas universales. En este tema va a profundizar mi compañero Gertrudis. Muy buenos días, les saluda Gertrudis Castro Gutiérrez para continuar con esta reflexión bíblica. Ahora en esta ocasión yo quiero hablarles sobre 4 cartas: la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro y la carta de San Judas. La carta de Santiago. Primeramente nos preguntamos quién es el autor de esta carta de Santiago. El evangelista San Marcos habla de 3 Santiagos. En el capítulo 1, versículo 19, Marcos habla de Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Este Santiago no puede ser el autor de la carta porque él fue asesinado en el 42, 44 después de Cristo. Se le conocía como Santiago el Menor. Entonces este Santiago no fue el autor de la carta. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos se habla de otro Santiago llamado el hijo de Alfeo. Este otro Santiago es un desconocido prácticamente en el Nuevo Testamento y es posible que este tampoco sea el autor de la carta de Santiago. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, en el versículo 3, se habla de Santiago, hermano del Señor. Este Santiago es a quien la tradición le ha atribuido como autor de la carta de Santiago. Este es el mismo a quien el apóstol Pablo habla cuando se refiere a él diciendo que es la columna o una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, juntamente con Pedro y con Juan. Este Santiago, columna de la iglesia de Jerusalén, fue martirizado en el 62 después de Cristo. Es posible que también no haya sido el autor de esta hermosa carta. Entonces nos preguntamos, ¿quién fue el autor? Lo más probable es que el autor haya sido un judío convertido al cristianismo y que escribió esta carta en las regiones de Palestina entre el año 80 y al 100 después de Cristo. Y la escribió para las comunidades dispersas fuera de Palestina que estaban diseminadas por las zonas de Asia y otras ciudades del Imperio Romano. Cuando él abre su carta se presenta como Santiago, servidor de Dios. No menciona en ningún momento el título de apóstol del Señor, como frecuentemente nosotros encontramos en otras cartas de Pablo. Esta carta de Santiago ha sido ciertamente polémica. De hecho, Lutero y la tradición bíblica protestante no aceptan esta carta, no la aceptan por motivo que vamos a ver a continuación. Bueno, nos preguntamos, ¿de qué trata la carta de Santiago? ¿Qué tema resalta este escrito? El apóstol comienza hablando de la fe, de las pruebas y las tentaciones, es decir, la fe
no es algo abstracto, es un compromiso práctico. Y los cristianos presentes en la comunidad, de una u otra manera, van a sentirse probados, van a sentir tentaciones a lo largo de su práctica cristiana, y a eso se refiere Santiago en primer lugar. Siéntanse dichosos ustedes cuando sean probados, porque el que es probado va a ser acrisolado en la vida. Santiago sigue este esquema en este primer momento. La fe puesta a prueba tiene que dar como resultado perseverancia, y fruto de la perseverancia va a conocerse si su fe es auténtica o no es auténtica. Es decir, la fe, para que sea madura, tiene que ser probada, no hay de otra. Es en la práctica concreta donde uno muestra la calidad de fe que se tiene. Otro tema, posiblemente el tema central de la carta de Santiago, es el tema de la sabiduría. Santiago va a decir: el que no tenga sabiduría, pídale a Dios sabiduría. La sabiduría en los escritos sapienciales del Antiguo Testamento se refiere al temor de Dios, a conocer a Dios, a vivir la vida según la voluntad de Dios, con una ética correcta, con una moral correcta, con una práctica concreta correcta. El que tiene sabiduría, según los escritos sapienciales, es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago relaciona la sabiduría con el Evangelio, con Jesús. Esa es la novedad que introduce Santiago en su carta. Vivir con sabiduría es vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús, al Evangelio de Jesús. Otro tema recurrente en la carta de Santiago es el conflicto que se da entre los ricos y los pobres. No sabemos con certeza si existían en la comunidad de Santiago ese conflicto tan profundo, pero es probable, ¿verdad?, que hayan convertidos ricos al cristianismo y convivían con pobres. Y Santiago va a decir: siéntanse dichosos los ricos que tienen oportunidad de convivir con los pobres, y los pobres siéntanse felices porque Dios les ha tomado en cuenta, les ha elegido, les ha llamado. Por eso dice: no se discriminen ustedes. Entra un rico, le ofrecen el mejor asiento; entre un pobre, lo desprecian. Santiago es bien práctico y totalmente concreto. La fe se demuestra prácticamente en las cosas cotidianas. Va a afirmar unas cosas bien bonitas. Dice, por ejemplo: los pobres son los elegidos de Dios. Este tema de los pobres podemos decir que es el resumen de toda la Biblia. Está resumida en esta frase. Todo lo que la Biblia nos quiere enseñar es esto: que Dios ama a los pobres, elige a los pobres para estar con ellos. Esta es la novedad. Santiago va a ir un poquito, ¿verdad?, en esta misma dirección todavía, a hablar de la religión, y va a decir una cosa bien fuerte y bien concreta en el capítulo 1, versículo 7. Dice así: la verdadera religión consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas y en mantenerse incontaminados del mundo. Es una frase muy bella, muy profunda también y muy práctica. O sea, la verdadera religión para Santiago es sencillamente poner en práctica el amor hacia los necesitados. Y mantenerse incontaminado quiere decir no pactar con las injusticias del mundo, no ser parte de la violencia, no ser parte de la muerte del mundo, no ser parte de la guerra, no ser parte del mal que procede en el mundo. Quiero leerles unos versículos breves sobre este tema de Santiago en el capítulo 5. Es muy fuerte, dice así: ahora les toca a los ricos, lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado
a los oídos del Señor de los ejércitos. Para el que no ha leído esta carta de Santiago, identifíquese con esta carta, porque es una crítica social fuerte contra las compañías explotadoras, contra los ricos que son insensibles a las necesidades de los pobres y contra las personas que hacen el mal. Es una de las críticas contra la riqueza injusta más fuerte que nosotros podemos encontrar en los escritos del Nuevo Testamento. Otro tema fundamental de la carta de Santiago es el tema de la fe práctica frente a la fe teórica. No basta escuchar el Evangelio, hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y Santiago va a decir, no sean ustedes como los que se miran en el espejo. Mientras están frente al espejo, va a reflejar su imagen, dan vuelta y después desaparece. Este tema es bien incisivo y totalmente claro el apóstol Santiago. Es decir, la fe se demuestra con la obra, no hay otro camino. La fe se demuestra con las vivencias, no es una cosa abstracta, no es una cosa teórica, sino que se mide prácticamente en lo que uno hace, lo que usted hace, lo que yo hago diariamente. Por ejemplo, yo soy de un partido político, 2 casas siguientes, hay otro de otro partido político, dan deseos de destruirlo, dan deseos de acabar con estas personas. Santiago va a decir, obras, ¿verdad? Amar a los que tienen distinto pensamiento político, a los que no piensan como yo, a los que son de otro partido. ¿Ves? Usted pertenece a una religión, yo pertenezco a la otra. ¿Tiene que haber distinción? No tiene que haber distinción. ¿Ves? Entonces, amar, servir al que tiene otro pensamiento distinto a mí, eso es poner la fe por obra. ¿Ves? De manera pues que de Santiago, el hombre, la mujer, es justificado por sus obras y no por su fe. Va a hablar de Abraham, por ejemplo, de Sara, ejemplos concretos donde va a decir que la obra van a prevalecer sobre la fe. Uno quiere mostrar qué tipo de religión tiene, muéstrenmelo con sus obras. Quiere mostrar qué tipo de compromiso tiene con sus hermanos, demuéstrenlo con las obras. Hay otros temas tal vez de menor importancia en la carta, como por ejemplo la lengua, que causa tantos incendios y tantos problemas en las comunidades. Santiago va a decir que las personas que gustan de hablar de las personas son como los que prenden fuego en un pastizal seco. ¿Verdad? Es inconcebible el cristianismo con un tipo de personas que anden difamando, que anden injusticiando y que anden hablando mal de las otras personas. Y la carta también habla de rivalidades, que hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que alegrarse mutuamente, compartir las pruebas, compartir los conflictos y las alegrías, incluso las enfermedades, rezar el uno por el otro. La primera y segunda carta de Pedro, al igual que acontece con Santiago, no se sabe con exactitud quién es el autor de esta carta. Posiblemente esta carta fueron finalizadas allá entre el 95, 90 al 100, en el año 100 después de Cristo. Y el objetivo de estas cartas consistió en animar la fe de las comunidades frente a las hostilidades y las persecuciones del mundo. Cuando uno lee la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, uno encuentra, ¿verdad?, insistentemente que hay que permanecer fieles al Señor, hay que conservar la fe, hay que mantenerse incontaminado, como decía Santiago, con una práctica bien concreta. Anima a los cristianos llamándoles, ustedes son las piedras vivas, ustedes mismos son un templo espiritual, las piedras vivas sobre las que descansa el Espíritu de Dios. Y habla también sobre el sentido del bautismo y qué tipo de vida tienen que llevar los
bautizados en el mundo. Así, por ejemplo, dicen estas cartas, primero, ¿qué características? ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Primero, la santidad. Santidad de vida en todos los aspectos que nos corresponde vivir, en su trabajo, en su escuela, en el mundo, donde quiera. Pero también habla de estar alegres en medio de todas las dificultades, de todas las circunstancias de la vida. Hay que permanecer alegre, es una cualidad preciosa y distintiva de las personas. Abstenerse de las pasiones. También habla de ser libres, libre de pensamiento, libre de pensar, libre de criticar. Es decir, esos son los frutos del cristiano convertido y que ha vivido a profundidad su bautismo. Habla también Pedro de la relación de las parejas. Si usted lee la primera carta de Pedro, puede equivocarse cuando dice que las mujeres obedezcan en todo a sus maridos, que no busquen peinados sobresalientes porque sean y tienen que ser como la antigua Sara, que le llamaba Abraham, le llamaba su señor, y de esa manera le honraba a su marido. Pero uno leyendo con profundidad la carta, uno mira también, dice, el hombre tiene que tratar con respeto a su mujer. Así textualmente dice, con respeto. Y este tema es importante en estos días, cuando Nicaragua está matando a sus mujeres, cuando los hombres están matando y asesinando a sus mujeres. Hay que leer a Pedro acá, ¿verdad? Con respeto, con cariño. A la mujer no se le viola, no se le asesina, a la mujer no se le ofende. Hay que tratarla con respeto y con cariño. Y esas son relaciones que deben vivir continuamente todos los bautizados, según estas indicaciones de la carta de Pedro. Hay que rechazar al mal, no pactar con el mal bajo ninguna circunstancia. Y es hermoso también cuando uno lee las cartas de Pedro, porque él identifica el sufrimiento de los cristianos con el sufrimiento de Cristo. Ustedes sufren, Cristo sufrió. Ustedes padecen, Cristo ya padeció. ¿Ves? Entonces, todo lo que le ha pasado a la comunidad, todo lo que le está pasando a la comunidad, Cristo ya lo ha sufrido y lo ha vivido en su propio cuerpo. De manera pues que estas cartas le dan a los cristianos una esperanza firme de que las persecuciones, las pruebas, no tendrán un final fatal, sino que Cristo les dará la victoria en medio de todas esas pruebas y todas las tentaciones. A los que venzan, dice, les llamará felices y bienaventurados, los que salgan victoriosos de todas esas pruebas. Finalmente quiero referirme brevemente a la carta de San Judas. Es uno de los escritos más chiquitos del Nuevo Testamento, apenas tienen 25 versículos. Este escrito es uno de los más ignorados, de los menos conocidos del Nuevo Testamento. No sabemos dónde fue escrito, ni quién lo escribió, ni cuáles fueron sus destinatarios. No se sabe con exactitud esos datos. Y este texto igual, ¿verdad? Se sitúa su composición al final del primer siglo de la era cristiana. Cuando uno lee estos 25 versículos de la carta de San Judas, uno nota una distancia bien grande y profunda en relación a los evangelios. Y el autor se siente más identificado con los escritos del Antiguo Testamento que con los del Nuevo Testamento. Parece que se siente mucho más a gusto citando libros del Antiguo Testamento antes que referentes a los evangelios. ¿Por qué fue escrita esta carta o cuál fue el objetivo de esta carta? El objetivo de la carta de Judas es una dura crítica a los adversarios infiltrados en las comunidades. Como en otras cartas de Pablo, de Juan, también en estas comunidades a las que escribe Judas, habían cristianos infiltrados que estaban haciendo explosionar por dentro la fe de las comunidades. ¿Ves? Entonces a estos adversarios Judas los llama muy fuertemente, le llama
impíos, niegan a Jesucristo. En otras cartas se le va a llamar anticristos, es lo mismo. Estos van a ser condenados, son falsos profetas. Es muy duro y muy fuerte contra los cristianos que están haciendo mal en las comunidades. Cuando usted lea la carta de Judas, no se extrañe porque hay unos textos que no estamos muy familiarizados a leerlos y que son citados prácticamente únicamente por San Judas. Por ejemplo, él habla de los adversarios, le llama ángeles caídos. Uno no sabe con exactitud quiénes son esos ángeles caídos, de dónde vinieron, quiénes son. Los especialistas dicen que Judas, cuando habla de los ángeles caídos, está citando un libro apócrifo llamado el libro de Enoc. Esto mismo pasa cuando también en la carta Judas habla que cuando muere Moisés, el diablo y el arcángel San Miguel estaban disputando el cuerpo de Moisés. Es el único texto en la Biblia que habla sobre esta disputa del diablo disputándose el cuerpo de Moisés, el diablo con el arcángel. En ningún otro texto se habla de esto. El Pentateuco dice que Moisés murió y fue enterrado, no más. Aquí es posible, ¿verdad?, que esté citando también otro libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, el libro de la Asunción de Moisés, un libro que no entró dentro del canon del Antiguo Testamento. Y habla también, por ejemplo, del pecado de los ángeles. Uno no sabe igual, ¿verdad?, con exactitud si un ángel tiene o no tiene pecados. Y aquí habla del pecado de los ángeles. Igual está citando Judas el Testamento de Moisés, ese libro que ya les dije. ¿Por qué Judas cita estos libros apócrifos con tanta familiaridad y naturalidad? Es normal porque en ese tiempo no estaba definido todavía el canon de los libros del Nuevo Testamento y esos libros circulaban en las comunidades. No se sabía cuáles iban a entrar, cuáles iban a quedar fuera. Y por esa razón Judas incluye esos versículos que a nosotros nos parecen raros dentro de su pequeña carta. Bueno, resumiendo, San Judas tiene unas cosas muy hermosas. Por ejemplo, resalta el valor para luchar por la fe auténtica. Y a los destinatarios de su carta tiene palabras bonitas, les llama: ustedes son elegidos, ustedes son guardados por Dios, ustedes son amados por Dios. El objetivo de Judas es desenmascarar a los adversarios, a los que hacen mal. Y tiene como propósito construir en la comunidad un fundamento sólido que no esté vacilando. ¿Ves? Por eso llama a convencer a los vacilantes y a acogerles con compasión y con misericordia. Finalmente, un dato curioso sobre la carta de Judas es que el segundo capítulo de la carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 18, prácticamente el apóstol Pedro inserta toda la carta de San Judas, se la reproduce prácticamente completa en el capítulo 2 del versículo 1 al 18, con la excepción que el autor de la carta de Pedro hace una limpieza teológica de la carta de San Judas. Ya no va a aparecer el pleito del diablo con el arcángel y etcétera, porque hizo una limpieza quitándole esos versículos, pero prácticamente le incluye íntegra en el capítulo 2. Y esa posiblemente sea la razón principal por la que esta carta de Judas entró dentro de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Resumiendo, estas cartas que hemos mencionado brevemente, primero, fortalecen la fe de las comunidades, les animan a perseverar sin contaminarse, a plantarse fuerte contra las adversidades, contra las hostilidades del mundo, y también les dicen a las comunidades: todo lo que ustedes están sufriendo, Cristo ya lo sufrió y lo padeció. Todo lo que ustedes están luchando, Cristo ya lo superó. Entonces son cartas pastorales que dan ánimo y aliento para vivir auténticamente la fe
sin temor a estar insertos en el mundo. A continuación vamos a hacer una pausa comercial, pero les invitamos a que permanezcan siempre con nosotros porque vamos a tratar un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre el libro del Apocalipsis. Les esperamos.